Hello students, how are you? Hope you're fine, espero que estén bien. Les voy a contar un poquito el nuevo trabajo práctico, el nuevo tema que es past continuous, el pasado continuo, que se usa para narrar acciones incompletas, o sea que no terminaron, en el pasado, no en el presente. En el presente era presente continuo, que ya lo habíamos visto en otros años, que es algo que estás haciendo en el momento, que tampoco ha terminado, pero que está en el momento, en el presente. Bueno, esto sería lo mismo, pero en el pasado. O sea que no vamos a utilizar el verbo to be en present simple, o sea, no lo vamos a usar en presente simple, sino que lo vamos a usar en pasado. Así que el pasado del verbo to be es el was y el were, que ya saben que para las personas I, she, he, it, yo, ella, él, ello, se usa was, y para they, ellos, we, nosotros, you, tú y ustedes, se utiliza were. Ahí ya tenemos el pasado del is, el are y el am, que es el verbo to be, que estaba en presente, lo pasamos al pasado. Muy bien, pero esa es una parte por la cual utilizamos el pasado continuo. Falta otra parte de la estructura, que sería el verbo principal, la acción principal, que se le agrega ing al final del verbo. Que en nuestro idioma es el ando, endo. Yo estoy comiendo. Él está durmiendo. Ella está andando en bicicleta, ando, endo. Y está el verbo estar, el verbo to be. Y en pasado sería, yo estaba durmiendo, él estaba corriendo o comiendo, ella estaba andando en bicicleta. Bueno, ese estaba es el famoso was and were. Vamos a ver un poco la estructura de verbos que está aquí en la pizarra. Esta es la estructura, entonces, del past continuous. Hablamos de acciones incompletas en el pasado. Estructura. Afirmativa sería el sujeto, que no siempre va a ser he, she, it, they. Puede ser que también sea el nombre de una persona, o yo diga my father, o my sister, mi hermana, o her brother, el hermano de ella. Puede comenzar con un sujeto, no siempre con un pronombre personal, he, she, they. Eso yo lo tengo que reemplazar mentalmente para poder saber si va was o were. Entonces tengo el was, que se usa para he, she, it, esto se lo puse acá en chiquitito, I, y were se usaba para you, we y they. Entonces, sujeto más el pasado del verbo to be, más el verbo principal que voy a usar, la acción principal, agregándole ing al final. Y tengo un ejemplo. She was preparing lunch. Ella estaba preparando el almuerzo. Ando, ing, el ing. Prepare, preparar, infinitivo, preparing, preparando. Forma negativa, es muy fácil, como negábamos el is, isn't, are, aren't, am, I'm not. Bueno, aquí también le agregamos n, apóstrofe t, y con eso tenemos la negación. Entonces, sujeto, nuevamente, más wasn't o weren't, no estaba o no estábamos, plus, más el verbo principal, the main verb, with ing, con el ing al final. Otro ejemplo, entonces, en plural. They weren't, ellos no estaban, riding their bikes. El verbo ride, ride, se escribe es andar, que puede ser andar en moto, andar a caballo, ride a horse, y bueno, y bicicleta, que es el que más quizás hemos visto en primaria también. Se le quita la E final de ride y se le agrega ing. Y queda riding, andando en sus bicicletas. Forma interrogativa. La forma interrogativa puede aparecer double questions, puede aparecer preguntas con WH, ¿se acuerdan? Que teníamos what, qué, when, cuándo, who, quién o quiénes, where, dónde. Puede aparecer, o sea, si lo hubiera. Si no aparece, arranca directamente con was y con where la pregunta
que cuando arranca con was y con were, es porque necesita una short answer, necesita una respuesta corta, como hacíamos con el is y are. Si empezaba con is y con are, era porque la respuesta iba a ser o afirmativa o negativa, no me estaban pidiendo información. En cambio, si comienza con alguna de estas, qué, dónde, cuándo, ahí ya me están pidiendo información en la respuesta, no que sea una respuesta negativa o afirmativa directamente. Entonces, si lo hubiera, plus, was, were, más el sujeto, o sea, lo que hago es cambiar esto, el was adelante o el were adelante y el subject, el sujeto después. Sujeto más verbo principal, ahí se lo tienen, para que lo puedan ver bien. Entonces, más el verbo principal justo del sol, vamos a cerrar un poquitín más. Verbo principal, entonces, con ing al final y, por supuesto, el signo de interrogación. El signo de interrogación, porque es pregunta. Claro está. Y tenemos ejemplo. El ejemplo dice, ¿was he washing the car? ¿Estaba él lavando el auto? Yes, he was. Sí, él estaba. O sea, acá yo tengo que respetar el sujeto de la pregunta, que en este caso es he. Si quiero responder afirmativo es yes, he was. Y negativo, no, he wasn't. No, he wasn't, si fuese negativo. Siempre respetando el sujeto. Si en vez de he diría Mario o your brother, también en la respuesta tengo que respetar he, porque el pronombre personal que reemplaza a Mario es he. Si fuese María, el pronombre personal sería she en la respuesta. Bien, dicho todo esto, les voy a hablar un poquito de lo que es el trabajo práctico. Punto 1, son muy fáciles los primeros, Tienen que mirar las figuras y responder las preguntas con los verbos que yo ya les doy en el cuadrito, usando el pasado continuo, por supuesto. Tenemos los dibujitos y ustedes tienen que responder estas preguntas viendo qué estaba haciendo Shake and Shake's father, y el papá de Shake. Está el papá de Shake. Entonces, me pregunto, what was Jake's father doing at 5:30? ¿Qué estaba haciendo el papá de Shake, dice en el 2, a las 5:30? Entonces, me fijo qué estaba haciendo a las 5:30 y respondo. Si a alguno, al bajarse el trabajito, se le corren los dibujos, como que está desfasado, me avisa y yo se lo vuelvo a enviar, para que puedan ver bien los dibujitos, los horarios y las acciones. Entonces va preguntando qué estaba haciendo en distintos horarios, tanto Shake o el papá, y ustedes me tienen que responder. Todas van a arrancar con he, porque tanto Shake como el papá es varón, entonces arranco con el pronombre personal he. Voy respondiendo qué estaban haciendo. Recuerden que al verbo les tengo que agregar ing, además del was, ¿no? Como está en el ejemplo. What was Shake doing at 8 a.m.? A las 8, ¿qué estaba haciendo Shake? Entonces me fijo en el dibujito y dice que se estaba levantando a esa hora. Está el dibujito de la cama en que se está despertando. He was, él estaba getting up. Él se estaba levantando. El verbo es get, no up. Recuerden que up es una preposición. Entonces, ¿yo dónde voy a agregar el ing, el ing? ¿En get o en up? En get, que es el verbo, ¿sí? Bien, van a hacer eso. Luego tienen, en el ejercicio 2, me pide affirmative sentences in the past continuous.
O sea que me pide oraciones afirmativas que yo tengo que armar usando los verbos también que me dan aquí en el cuadrito y tiene que ver con este dibujo, por supuesto. Ya me dan el comienzo, el sujeto. Yo les voy a leer el ejemplo. The sun was shining. El sol estaba brillando. Entonces busco, ¿sí?, el verbo brillar aquí. Escribo primero estaba, que es was en este caso, porque sun sería it, es uno solo. Y el verbo shine, le quito la E final y le agrego ing. Después me pregunta the boy, el chico. Me fijo en el chico número 2, está acá. El número 2, oración 2, con el chico número 2, está trepándose al árbol. Estaba en realidad, porque estamos hablando que esto era en pasado, como si fuera ayer. Ok, ¿y qué voy a poner? Was o were? Where o was. Pienso, voy, he, que va con was, were. Bueno, y luego el verbo, me fijo cómo se escribe trepar, que yo ya se los puse, les hice la traducción, climb, trepar. A ese climb le agrego ing, entonces queda the boy was climbing the tree, el árbol. Si quieren agregar the tree, mejor todavía. Luego the cat, el gato, número 3, ¿qué estaba haciendo el gato? Estaba durmiendo, me fijo el verbo dormir, y así con los demás. Hasta el 14, tengo 14. Pues el ejercicio 3 también me pide oraciones, pero esta vez tengo que tener cuidado porque aparte de afirmativo tengo interrogativo y negativo. Ok, entonces, si tengo una tilde en el dibujito, es positivo. Si es una cruz, es negativo, ¿sí? Y si aparece question mark, acá, el signo de pregunta, es porque me pide en interrogativo. Yo ya tengo la estructura que les di, esto se lo paso en foto también, y también tengo la estructura en la primera hoja que les di del trabajito, que está la teoría. Entonces voy armando, ¿sí? Si me pide negativo, pongo wasn't, y además tengo que agregar el verbo con ing, con ing. Además de ese was o wasn't, o was en la pregunta, tengo que agregar el verbo con ing, para que se forme ese ando, endo de nuestro idioma. Y eso es todo. Siguen más dibujitos para seguir armando. Muy bien. Espero que hayan entendido. Cualquier cosita me consultan antes de entregar este trabajito práctico. See you soon. Nos vemos prontito. Bye bye. Take care.